Queridos amigos, bienvenidos a Lo que no te han contado. Tenía ganas de veros ya después de este verano, de estas vacaciones inmerecidas, especialmente largas, en las que la verdad es que ha pasado de todo, en las que no se ha reducido el índice de crispación en España, todo lo contrario, porque hay quien intenta despistar, hay quien intenta polarizar, hay quien intenta que estés enfadado. Ya sabéis que uno de los símbolos, por decirlo de alguna forma, de este programa es la lupa. Con la lupa observamos los detalles. Intentamos poner el foco en aquellos lugares, aquellos rincones, aquellos recovecos en los que generalmente los que mandan o los que manejan el discurso no quieren que mires. Lo que sucede es que yo creo que una buena forma de empezar este repaso a la actualidad, a cómo viene septiembre, a cómo se presenta el nuevo año, a lo que nos tiene que preocupar, a lo que es lo relevante, decía que una buena forma de comenzar es abriendo el campo, es decir, mirando los árboles por encima del bosque, desde la distancia, por ejemplo, a vista de helicóptero. Y ahí encontramos algo que a mí me parece especialmente importante en este inicio de campaña. Quizás no sea el tema más atractivo, porque generalmente lo que es duro, complicado, las verdades más amargas son difíciles de tolerar, son un trago que muchas veces cuesta digerir. Pero creo que es necesario que como espectador de este programa, como persona inteligente que viene a este canal, a Big One Media, a informarse, a intentar tener, además de contenidos y entretenimiento, ciertas nociones o ciertas pistas sobre por dónde van los acontecimientos, creo que por lo menos mereces saber la verdad. Y una buena parte de la verdad se resumió en un tema que es un poco árido, pero que es fundamental y que se reprodujo esta semana en Francia, en el Parlamento francés. Allí Bayrou, el ya ex primer ministro francés, dijo unas cuantas verdades, habló a los ciudadanos al fin como adultos, no como niños, no como hacen los populistas, no como hacen quienes prometen a la gente una vida mejor, la tierra prometida, cuando realmente la situación a pie de calle es compleja. Empezó el primer ministro, el ya ex primer ministro francés, diciendo que Francia había encadenado 51 años seguidos de déficit y que eso había hipotecado a las nuevas generaciones. Habló de la dificultad que implica conjugar las aspiraciones de los más jóvenes, convencerles de que el contrato social todavía merece la pena mantenerlo, en mitad de un estado del bienestar en el que la producción se ha desplomado durante los últimos tiempos, en el que la deuda no ha parado de crecer, en el que los que vienen muchas veces no se adaptan a los valores de la escuela pública o de la sociedad que les recibe, y en el que, mientras tanto, hay unas elevadas cargas impositivas que se explican en lo que cuesta mantener el Estado de Derecho. Y ahí, por mucho que engañen, las pensiones son las que más cuestan. Habrá que repensar el modelo, habrá que ver cómo se paga todo eso. Por supuesto, el político que habló a la gente como había que hablarla fue sacrificado, entre otras cosas porque Macron, que es un demagogo, le envió al matadero, le envió para que le sacrificaran. Pero eso que se planteó en Francia, que también en Alemania lo ha planteado el canciller Merz, ha dicho cómo vamos a pagar todo esto, eso se puede aplicar a este país. Y ese, el de la sostenibilidad del país, el de el reverdecer de las cuentas públicas, el de cómo pagamos todo esto, el de cómo garantizamos la prosperidad en unas sociedades que llevan, yo diría, aproximadamente 2 décadas en decadencia, cómo mantenemos todo esto, ese es el debate fundamental en la España de nuestros días. Y luego podemos tener diferencias y luego podemos tener diferentes perspectivas sobre cómo nos recuperamos, debatirlo y espero que llegara a consenso, a un consenso democrático, a un consenso en el que, por supuesto, las fuerzas populistas que nos gobiernan, esos argumentos que utilizan deben de quedar al margen, porque no son válidos, porque no contribuyen a mantener la prosperidad, porque polarizan y porque generalmente, como te decía, ofrecen soluciones que lo que llevan es al déficit, a la ruina y a la agitación y al desastre. Y cuando ese desastre sobreviene, generalmente esa gente ya no está.
Ese es el tema importante. Y luego está el resto. Pero dentro del resto hay uno que es especialmente preocupante, y es el de la deslegitimización del sistema, el de las corruptelas, el que nos ocupa y el que sé que te interesa. El que ha llevado, por ejemplo, a la mujer del presidente del gobierno a comparecer 4 veces en los juzgados de Plaza de Castilla por estar investigada ya por 5 delitos. 5 delitos asociados, y ojo, no es culpable, no será juzgado, pero son 5 delitos asociados a la corrupción. Es desde luego una tomadura de pelo que el mismo día que ella tiene que ir a declarar delante del juez, donde solamente respondió a las preguntas de su abogado, es lamentable que ese mismo día se ría de los españoles, ese mismo día demuestre esa sensación de total impunidad yendo al cine por la noche. Ahí le tienes. Bueno, ahí está Pedro con Alejandro Amenábar y con Begoña. Se pasearon por la plaza de Callao con aproximadamente una decena de policías y escoltas, dando una sensación de que ellos son los que mandan, de que él es el puto amo y de que ella queda absolutamente impune. Eso es lo que nos ocupa en este país en estos días, el de una persona que ejerce el poder y que ocupa espacios que no le corresponden, el de una persona que ha seguido lanzando debates que polarizan, el de una persona que ha seguido despotricando contra los jueces, el de una persona que hace todo lo posible por asfixiar, por ahogar a las iniciativas periodísticas que realmente cuentan la verdad, el de una persona que denigra a los opositores y el de una persona que está dispuesta a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder, incluso aunque sea situándonos como la Cuba de Europa, incluso aunque sea aprovechando desgracias como la Dana de Valencia o como los incendios de este verano para hacer la batalla política. Es un líder sin escrúpulos o con pocos escrúpulos. Es un líder que demuestra en sus acciones, en su día a día, que desde su posición de poder se considera por encima del bien y del mal. Hay gente con ego mal gestionado y con inseguridades que llevan a la gente que está a su alrededor a total desastre. Ese es el presidente del gobierno. Y lo peor es que las personas que lo denuncian, las personas que lo ven, las personas que están a pie de calle, los que madrugan, los que se levantan, incluso de madrugada diría yo, para trabajar, los que están preocupados por pagar las facturas, los que se han zampado un 15% de inflación que ha mermado su capacidad adquisitiva y su prosperidad, los que ven a lo mejor condiciones de seguridad a su alrededor que se han degradado, como dicen los datos del Ministerio del Interior, que intenta manipular gente como Javier Ruiz, a esa gente le denigran, a esa gente le insultan, gente de los suyos, como Sara Santaolalla. Pero el problema de esta gente es que pues, los datos no ayudan, no ayuda a su relato, ayuda a la mentira y ayuda a un país desinformado y ayuda a un país de idiotas que alguno todavía le creerá, porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a vos. Sara Santaolalla, un abrazo, hasta luego. Ya no solamente es porque Javier Ruiz lleve a Sara Santaolalla, ya sabes, a su programa de televisión. Ya no solamente es porque insulte de esa forma a los españoles que no tragan con el discurso propagandístico. Ya no es solamente porque dentro de la televisión pública tengamos que aguantar a activistas de baja estofa que no ofrecen nada más que argumentos que son realmente un rancho de baja calidad, que son simplemente ideas que solamente permean en las personas que desde su simpleza niegan la evidencia, niegan la realidad, niegan las maniobras contra el propio país que está haciendo el presidente del gobierno, iba a decir desde el inicio de esta legislatura, pero lo lleva haciendo desde el principio. Esas ideas que van en contra del interés general, desde la ley de amnistía hasta el mero hecho de incrementar el tono del debate, del de denigrar a quien no opina como ellos, por el mero hecho de que saben que solamente mediante la agitación, mediante forzar la máquina, la crispación, solamente así tienen alguna mínima posibilidad de mantenerse en el poder más allá de 2027.
La crispación es una perfecta maniobra de desvío de atención. La crispación hace, por ejemplo, que no veamos que determinadas votaciones en el Parlamento, como la reforma laboral, fracasan. Por cierto, ese día Sánchez no fue a votar. Ese día Sánchez estaba en el cine. Cuando un gobierno es tan débil que no puede gobernar, desde luego tiene que montar un trampantojo alrededor y presentárselo a los ciudadanos como si fuera de verdad, para camuflar que dentro del poder que alardean o que intentan todavía ocupar hay una enorme debilidad. Cuando un país está en esa situación, hace falta mucha propaganda para sostener ese invento. Por ejemplo, meter 1.200 millones de euros al año en Radio Televisión Española y en llenar su parrilla con Javier Ruiz, con Silvia Anchaurrondo, con Jesús Cintora, con Marta Fris, con Gonzalo Miró, con Antón Losada y compañía, en llenar la parrilla con eso, para que en el día que lo necesitas, estén ahí. Y como lo necesitas todos los días, porque la propaganda tiene que ser machacona para disimular la evidencia, que es un gobierno que ni siquiera puede aprobar unos presupuestos, pues hace falta mucha propaganda. En medios privados, pagados con dinero público, mediante campañas absolutamente lamentables como esa de los huevos. No sé si la has visto, la campaña de los huevos. De repente los hombres no tienen que decir que no tienen huevos o que son huevos diferentes. El Ministerio de Igualdad la lanzó. El Ministerio de Igualdad se va a gastar más de 4 millones de euros en ese tipo de propaganda durante los próximos años. En un convenio que pillé, que conseguí en Internet, en la plataforma de contratación del Estado que regulaba todas estas campañas institucionales. Una de ellas, la de los huevos, la de Paco León. Hay que transmitir a los hombres que eso de por huevos ya no vale. Lo tiene que transmitir el gobierno, se tiene que gastar dinero en eso, en aleccionar, en formar, en despistar, en tomar a la gente realmente por estúpida. Y es tomar a la gente por estúpida el mero hecho de que el día que Begoña Gómez va a declarar a los juzgados otra vez, Javier Ruiz hable de pena de telediario. A esta hora, esa declaración es la que uno está planteando si esto es el caso Begoña Gómez o si esto es el caso Peinado. Quinto delito, malversación después de 17 meses de instrucción. Segundo, si esta es la pena que se está buscando, la del telediario. Y tercero, si está triunfando porque hoy este ha sido el tema en la sesión de control. Ay, Javier Ruiz, si no fuera porque fuimos compañeros, de verdad que no creería en eso que te has transformado. Cuando dentro de unos años, porque en este país va a haber sufrimiento, si no se corrige esta dinámica, vamos a ver cosas que nos van a sorprender en los próximos años. No creas que va a hacer falta medio siglo. En la próxima década vamos a ver cosas, episodios, que van a asustar hasta las personas que estén más prevenidas. Este país está en franca decadencia. Y parece que no, somos como la rana que está dentro de la olla, el agua se va calentando y poco a poco nos estamos cociendo. En los últimos años, especialmente desde la pandemia, la situación ha degenerado. La inflación hace que hoy vivir sea más complicado. El incremento de precios hace que hoy salir adelante sea más complicado. Yo no sé, Javier Ruiz, si tú montas mucho en metro. Mira las caras de la gente a las 10 de la noche. Escucha a la gente en el supermercado. Escucha. Tú que vendes buenos datos, siempre con los datos manipulados, los datos seleccionados, las conversaciones falsas de la UCO. Cuando se hable del desastre del país, de quienes lo han provocado, no solamente se va a hablar de periodistas, de políticos, mejor dicho. Se va a hablar también de periodistas como Javier Ruiz. Se va a hablar de periodistas como Jesús Cintora y Ernesto de Kaiser, que son tan osados que llegan a hablar de que hay un golpe de Estado. A su audiencia le dicen que hay un golpe de Estado por parte de la derecha. Bueno, porque hay un golpe de Estado en marcha, un golpe de Estado que el PP quiere desarrollar porque no quiere esperar a las elecciones previstas. No sabemos si esas elecciones serán en el 2027. El PP quiere acortar esto, pensó que iba a ocurrir en el mes de junio con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No lo consiguió
La oportunidad se le escapó de las manos porque el gobierno se resistió y tomó una serie de medidas importantes, como provocar las dimisiones de Santos Sardán, por ejemplo. Esto no solamente te lo dice aquí la versión rediviva del profesor de Regreso al Futuro, en el que básicamente te dice que el informe de la UCO, que las investigaciones de la Guardia Civil sobre la corrupción que afecta al Partido Socialista Obrero Español, esta persona te dice que constituyen un golpe de Estado. Pero que no solamente es que te lo diga este, es que el presidente del gobierno habla de jueces que prevarican. Y casualmente son los jueces que están en las investigaciones de su mujer y de su hermano. Pero es que el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños Smithers, este todavía, se refiere a la oposición de este país como fuerzas antidemocráticas, como o yo o el caos. Habla de que solamente hay una alternativa válida a los votantes, que la alternancia implica básicamente cargarse la democracia. Habla como un auténtico dictador, como esas personas que están a la sombra del poder mal ejercido, como esas personas, el encargado, el cargo intermedio, el que ejecuta, el que mueve, el que conspira. Félix Bolaños, Smithers, habla de la oposición como la barbarie. Bueno, eso no va a suceder. La izquierda y la gente progresista en nuestro país no se ha evaporado y cuando haya que votar, irán a votar. Bueno, pero se movilizó mucho el 2023, podría no. Y se movilizarán en 2027, porque realmente, tal y como estamos viendo al Partido Popular y a Vox, el dilema que vamos a tener en las elecciones del año 2027 va a ser socialdemocracia o barbarie. ¿Y quiénes son los bárbaros, Bolaños? Los que cuestionan la legitimidad de las fuerzas de la oposición cuando les conviene para polarizar, para crear crispación, o los que, como con el asesinato de Kirk, intentan hacer ver que es que llevaba la falda muy corta y adoptan un discurso que era el discurso Abertzale cuando ETA mataba a un concejal. Del PP, por cierto, y del PSOE. Bolaños, del PSOE también. Y decían que, bueno, que la culpa era suya por lo que defendían. Eso es el fascismo. Ese es el fascismo. Ese es. Están intentando confundir. La izquierda se está comportando como lo que es, una religión de sustitución. Y cuando una ideología se comporta como tal, al rival político le ve como el mal. No le ve simplemente como una fuerza con la que confrontar ideas y argumentos. Lo ve como algo a erradicar. Algo que simboliza el pecado, las malas costumbres, las malas formas. El demonio. Algo que si le matan, es culpa suya. Esto ha pasado este jueves, ayer, en el programa más escuchado de la radio española, el que nos da lecciones de moral y de ética y de periodismo al resto de los españoles. Pero también es un crimen que se produce en un momento de mucha tensión social aquí en Estados Unidos y con un presidente divisivo y que desde que ha vuelto a la Casa Blanca ha seguido promoviendo su retórica hostil. Sara, gracias. A vosotros. Aunque, por cierto, no dudo en señalar a la izquierda radical como culpable de la creciente violencia política en su país. La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha llevado demasiadas vidas, ha dicho Trump, que ha calificado a Kirk como un mártir de la verdad y de la libertad. No tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera, Trump, en lugar de calmar los ánimos, polariza todavía más, radicaliza todavía más el discurso. Sí, porque, bueno, le puede convenir, o sea, todo lo que sea la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto, o sea, este fascista al que han matado. Es decir, te lo resumo, por si no te ha quedado claro, porque el vídeo estaba acelerado, lo encontré en Twitter, acelerado. Básicamente le han matado por ser un fascista que había avivado la violencia. Es eso. Algo había hecho. Llevaba la falda muy corta. Es poner paños calientes ante un asesinato. La izquierda, en este país, representada en los medios de comunicación presuntamente moderados
por auténticos activistas y zumbados, auténticos radicales, mala gente como Pedro Ballín, esa gente que está en La Sexta, que está representada en el plató de Ferreras, que les elige a ellos, como si fueran los únicos que pueden hablar, esa gente es la que básicamente hoy ha dado a entender, ayer mejor dicho, jueves, hoy también, que a Kirk lo mataron porque se lo buscó. Esa gente lo ha dicho. Y porque la violencia engendra violencia. Esa gente es la que da lecciones. Esa gente es la que habla de que lo que no son ellos es barbarie. Esa gente ha tenido en su partido, porque podemos hablar perfectamente de su partido, a gente que trabajaba para el gobierno, que trabajaba para Ábalos, como Koldo García, a una persona que ocupó un cargo público en la sociedad Renfe Mercancías, en la que fue un consejero. Una carrera meteórica, más que la de Begoña todavía, de recoger el sobre en la sauna Dan a una especie de profesora de máster en esa cátedra de la Complutense, cátedra extraordinaria, una especie de defensora de las causas más justas del planeta. Esa carrera fue meteórica, pero la de Koldo de ser portero de puticlub a decidir sobre los destinos de la empresa de ferrocarril que se ocupa de transportar millones de toneladas de mercancías al año, hay un trecho. Esta semana, el pasado lunes, se estrenaba en Telecinco un documento muy interesante, que es una serie de entrevistas, como aquellas de Rocío Carrasco, no sé si recuerdas, pero con la exmujer de José Luis Ábalos. Y hay un momento que me parece especialmente significativo, porque habla de Koldo y de su hermano Joseba, y de los métodos que utilizaban, que tienen un estilo, digamos, o tenían siciliano. Y lo dice así. Se dijo que ellos, cuando querían fastidiar a alguien, les amargaban la vida de tal manera que ellos mismos quisieran desaparecer. Suicidarse. Zonas aún más. Suicidarse. Este es el testimonio de una mujer que está despechada, por lo tanto, cautela siempre. Una mujer que ha tenido un conflicto emocional que afecta a José Luis Ábalos también, que estuvo al día siguiente en el programa de Risto Mejide y negó todas esas acusaciones. Es fundamental decir las dos cosas. Y yo no soy partidario tampoco de alguna política que han adoptado determinados medios de centrar el tiro en las chicas. Las chicas de Ábalos, las fotografías que has visto en otros medios de comunicación, incluso te confieso que las he mostrado en algún programa aquí. Verás siempre que con un interés o con un espacio secundario. Y no soy partidario principalmente porque ellas no tienen ninguna culpa, salvo el caso de Jessica y de la otra que fue contratada a la otra empresa, pública, con dinero público, y porque creo que no es lo más relevante esto. Pero yo más o menos creo que sí que es relevante saber por dónde van los tiros de algunas de las cosas que se han sabido de José Luis Ábalos. Por ejemplo, esta mujer hablaba el otro día de una reunión que tuvo Ábalos en su casa, presuntamente, con el que es el director, el presidente de AENA, es decir, la gestora de los aeropuertos, Maurici Lucena, socialista, un buen gestor, dice todo el mundo. En esa reunión, al parecer, según escuchó ella, o según refiere, o según dice, Ábalos había dicho que por favor borrara Lucena, AENA, las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Barajas que se registraron el día del aterrizaje de Desi Rodríguez, y que él había dicho que no. Más o menos vamos sabiendo cosas que se han publicado en medios como The Objective, en el Independiente hemos publicado varias, pero no se sabía. Pero esa cosa vamos sabiendo más o menos, intuyendo en ese tipo de casos dónde venían esas informaciones. Y hay otra que parece hacer ver que en lo de las chicas hay un despecho que hace sospechar que a lo mejor fue la mujer la que reveló todo esto. ¿Cómo reacciona él?
No, bueno, él dice que es que él lo ve para relajarse, que no a todo eso le daba, lo normalizaba. Que me gusta verlo. No es muy normal que una vez lo descubra tu mujer, no le des importancia. Esto lo dijo también el otro día en una entrevista que se publicó en The Objective con Ketty Garaz también, en la que decía básicamente que había descubierto una serie de carpetas en el ordenador de José Luis Ábalos con chicas clasificadas por carpeta y por nombre. Y que le había preguntado que por qué veía todo eso, por qué tenía eso ahí. Hablaba ella también de páginas pornográficas, páginas porno. Y que le había dicho que lo veía para relajarse, para evadirse de la tensión de ser ministro, de las preocupaciones del mundo en el que sobrevivir es tan complejo. Bueno, no deja de tener cierta gracia. En el documental del otro día, en el reportaje, salía también otra de las personas que creo que va a ser muy relevante en esta nueva temporada, en esta nueva campaña, en este nuevo curso, como es Víctor de Aldama. Y Víctor de Aldama decía alguna cosa interesante, como por ejemplo que Pedro Sánchez estaba perfectamente al corriente del aterrizaje de Delcy Rodríguez y que dio la orden a José Luis Ábalos de que fuera al aeropuerto de Barajas a solucionar esa situación. Pedro Sánchez, el del cortafuegos, el de yo no he hecho nada, yo no sé nada, al parecer lo sabía todo. Pero es que Víctor de Aldama apareció en el programa de Ana Rosa Quintana al día siguiente, el martes, y volvió a hablar del gran Caimán, del gran responsable de que el populismo haya tomado el control de la política española, del gran responsable de que hoy España, y abre bien los oídos, escucha lo que te digo, esté más cerca de ese populismo bananero de determinadas manifestaciones del socialismo del siglo XXI que se ven en Hispanoamérica que del resto de sus socios europeos. Zapatero es el gran responsable. Pero Zapatero también lo tiene muy negro. Escucha estas palabras. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero obviamente le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar por exactamente lo mismo que te he dicho antes. Ese día, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, en reacción a una publicación que había aparecido en el Diario de las Américas, en el que hablaba, yo no sé, me parecía un poco extraño, un poco marciana esa publicación. Un poco parecía una filtración como para presionar a Zapatero. Le otorgaba como una especie de papel para hacer una transición entre Maduro y el que venga salvando el régimen chavista. Y ahí, en esa imagen, el subsecretario de Estado, miembro del gobierno de Estados Unidos, insinuaba que a lo mejor es el momento de impedir a Zapatero la entrada en Estados Unidos, a un expresidente español, a un exmandatario de un país europeo, porque parece que el círculo se está cerrando alrededor de Zapatero. Y este asunto es especialmente relevante, porque revela, demuestra, ilustra, hace ver que todo lo que hemos contado de la relación entre España, entre el gobierno socialista y Venezuela, es verdad. Y que todo lo que han negado durante este tiempo se debe a que no querían que se les desarmaran determinadas cosas o que se les cortaran determinados hilos, que veremos a ver qué ha pasado ahí. Vamos a llamar a Miguel Ángel Pérez, periodista de Es Radio, de Libertad Digital, y además quien gestiona, el dueño del canal Medidas Cautelares, porque nos va a contar algunas cosas interesantes de Begoña, de Zapatero, de Fiscal General del Estado y unas cuantas preguntas que tengo aquí preparadas porque creo que van a ser muy relevantes para que tú las sepas y por lo menos para que las manejes. En Vigo a Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía,
y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo no íbamos a llamarte en el primer programa de la temporada si eres siempre la estrella del programa? ¿Cómo estás? Bueno, pues un placer estar contigo, Rubén, y con todos los espectadores. Estás ya a pleno pulmón, ya no solamente en el radio y en Libertad Digital, sino también en Medidas Cautelares, que sigue subiendo de seguidores. Pues sí, la verdad es que va fenomenal, Rubén, no me puedo quejar, nada, estamos ya en 92.000, o sea que en breve ya llegamos a los 100.000, que es como un número muy redondito, o sea que nada, encantado, la verdad. Nada, además lo tienes muy al alcance, además te dan una plaquita, yo creo, con los 100.000, o sea que, bueno, esa es la medalla de honor. A ver si la próxima vez que entro ya la tengo detrás. Seguro que sí, esperemos que sí. Miguel Ángel, el miércoles, por cuarta vez, si no me equivoco, Begoña Gómez fue a los juzgados de Plaza de Castilla a declarar. Se produjo después la imagen por la noche de que visitó los cines Callao para ver la película de Amenábar, como si nada fuera con ella, pero dejó algo en la declaración que parece especialmente relevante, ¿no? Que es no sé si lo podemos llamar como control de daños, como reconocimiento implícito de algo. ¿Cómo lo viste tú, que has seguido este caso día a día y folio a folio? Bueno, yo creo que es una confesión forzada, ¿no? En realidad, porque obviamente ya en el sumario aparecen correos electrónicos que revelan cómo la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pues mandaba correos en nombre de Begoña Gómez solicitando, entre otras cosas, patrocinios a empresas, recaudando pasta para la mujer del presidente del gobierno, que a mí me parece auténtico escándalo, ¿no? Por eso el juez Peinado tiene imputada a Begoña Gómez por 5 delitos y uno de ellos es el de malversación, por el cual pues era citada, ¿no? Esta semana. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como están esos emails en el sumario y no los puede negar, pues digamos que la estrategia de defensa de Begoña Gómez, que por cierto lidera Antonio Camacho, con un éxito discutible, podríamos decir, por ser buenos, pues digamos que se centró en hacer un pequeño reconocimiento de los hechos, diciendo que bueno, que es que Cristina Álvarez se encarga de su agenda personal, de sus eventos, que es una amiga que conoces de hace muchos años y que excepcionalmente, esporádicamente, pues digamos que hacía otra serie de cosas, otros favores personales, pero que muy excepcionalmente, ¿no? O sea, intentaban un poco un control de daños, pero aquí hay una cuestión clave, Rubén, y es que el juez Peinado ha solicitado a la UCO pues que investigue 7 años de correos electrónicos de Begoña Gómez que tiene que aportar la propia Begoña Gómez. Y obviamente pues ahí ya ha salido al rescate la Fiscalía solicitando, pues después de que la defensa de Begoña Gómez recurriera ante la Audiencia Provincial de Madrid, pues la Fiscalía solicita que efectivamente no se puede llevar a cabo esa investigación de 7 años de correos electrónicos de Begoña Gómez, porque claro, el escándalo se desató con 2 o 3, imagínate, Rubén, que puede haber en 7 años de correos electrónicos. Claro, es muy curioso y yo creo que merece la pena explicarlo a la audiencia que hay como 5 delitos asociados principalmente a la corrupción y que el único por el que no está investigada Begoña Gómez es el de prevaricación, y eso es porque no ha ejercido un cargo público. Así es, ahora mismo Begoña Gómez está imputada por 5 delitos que son el que decíamos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. O sea, está pentaimputada la esposa del presidente del gobierno, que es algo escandaloso. Y es verdad que hay algunos que están intentando pues cargar las tintas en el juez Peinado, ¿no? Poco más pues que está Peinado con sus locuras, ¿no? Pidiendo diligencias. Es verdad que Peinado ha cometido fallos en la instrucción, en su juzgado ha habido fallos en determinados escritos, eso es incuestionable, pero también es incuestionable que la Audiencia Provincial de Madrid, digamos, que ha ido ratificando y avalando el grueso de la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez. Y esto lo que quiere decir, Rubén, es que Begoña Gómez
tiene muchísimas papeletas para llegar a juicio, para sentarse en el banquillo de los acusados y desde luego yo creo que por parte del juez Peinado no va a haber ninguna duda y por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, como ha ido ratificando el grueso de la investigación, no sé por cuántos delitos, pero desde luego yo creo que Begoña Gómez la veremos con el tiempo sentada en el banquillo. Hay un punto dentro del discurso gubernamental, porque es muy curioso que un gobierno sin que ni Begoña Gómez ni el fiscal general del Estado formen parte del gobierno se haya volcado tanto en la defensa de ambos. Y en ambos se ha hablado de pena del telediario y en ambos la fiscalía no tiene más remedio que hacer el papelón. Hay algo que yo no sé si ha caído mucho la gente, pero Luis Sanz, el magistrado Luis Sanz, me explicaba el otro día. Claro, es que cuando el fiscal general del Estado se siente en el banquillo, va a haber un inferior jerárquico que va a tener que hablar en ese juicio, va a tener que tomar posición. Esto es nuevo en democracia. Bueno, es surrealista, ¿no? Porque claro, hay que recordar que a lo largo del procedimiento, pues la fiscal que ha estado en ese caso de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es su mano derecha. Con lo cual, ¿qué ha hecho su mano derecha? Pues obviamente ha estado constantemente defendiendo los intereses de Álvaro García Ortiz, diciendo que lo que se estaba haciendo era inconstitucional, que se estaban vulnerando sus derechos, es decir, la imagen, la credibilidad de la Fiscalía como institución está por los suelos, Y obviamente, pues tener a la mano derecha de Álvaro García Ortiz ejerciendo la supuesta función de la Fiscalía, que tendría que ser perseguir el delito, y sin embargo es un abogado defensor más de Álvaro García Ortiz, que también está defendido por la Abogacía del Estado. Es decir, Álvaro García Ortiz cuenta con dos defensas y desde luego pues lo más surrealista de toda esta historia es el vacío legal que impide suspender al fiscal general del Estado, porque nadie se podía imaginar y contemplar en las leyes que un fiscal general del Estado acabara siendo imputado, procesado y juzgado. Y entonces nos encontramos con un limbo legal en el cual pues, se recoge, según el reglamento y la ley, que si cualquier miembro del Ministerio Fiscal es enviado a juicio, se suspende temporalmente sus funciones, excepto el fiscal general del Estado, porque obviamente nadie pensaba que iba a acabar en esta situación. Desde luego es un hito lamentable, ¿no? Por un lado, pues hay que dejar claro que está muy bien que funcione la justicia en España y que se llegue a sentar a un banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, pero por otro lado también te hace pensar que un fiscal general del Estado vaya a ser juzgado. O sea, ¿en qué país vivimos? El máximo responsable de la Fiscalía en el banquillo de los acusados. Es que es tremendo. Es muy curioso, Miguel Ángel, porque, y perdona que salte de un caso a otro en este primer programa de la temporada, pero mira, yo tengo una teoría con respecto a nosotros. Nos ve mucha gente. Medidas cautelares, has dicho, 92.000 personas. A nosotros también nos ve gente. Y yo tengo una teoría: la audiencia de este tipo de formatos es activa, no es la persona que pulsa el 1 en la televisión con el mando del televisor y prácticamente ve lo que pongan. Aquí la gente viene a informarse y aquí creo que no caemos en cuestiones tan burdas como, por ejemplo, cuando Javier Ruiz el otro día copiaba la famosa expresión de Félix Bolaños y decía que a Begoña Gómez le estaba cayendo la pena de telediario por parte del caso Peinado. Es decir, parece que aquí, por eso me salto de un caso a otro, tenemos que hacer un resumen o un compendio de los hechos ante la evidente fuerza de la propaganda. Hay otro caso del que se han publicado diferentes cuestiones esta semana, que es el de hidrocarburos. En concreto, una conversación, tú ya has avanzado en muchas cosas de esto, de hecho hemos hablado, una conversación entre Koldo y Delcy Rodríguez, en la que todo parece indicar que estaban concertando una visita. Tú fuiste el primero que publicó en España una gran exclusiva en la que hablabas de el famoso programa de actividades que había con Delcy Rodríguez en Madrid cuando ellos llegaron a negar el caso Delcy. ¿Qué implica esta conversación, esta última conversación entre Delcy y Ábalos, o qué puede implicar? ¿Qué sospechan los investigadores? ¿Qué has podido saber? Bueno, a mí me parece que es muy llamativo, Rubén,
que si Ábalos fue cesado en julio de 2021, nos encontramos como Koldo estaba ya quedando con Delcy Rodríguez allá por el 2022, ¿no? Es decir, la trama ha seguido trabajando al más alto nivel aun después de que Ábalos fuera cesado. Es decir, yo creo que en esta historia todavía hay un gran vacío, porque obviamente se ha estado investigando el antes, el durante, pero todavía hay una etapa que es el después del cese de Ábalos. Sigue activo Koldo. De hecho, nosotros antes de agosto publicábamos una grabación del propio Koldo en un taxi, después de verse con Ábalos y meses después de que Ábalos hubiera sido cesado por Pedro Sánchez, en el cual Koldo estaba hablando de que se iba a reunir con el presidente de Chile, que acaba de reunirse con el presidente de Ecuador, que le iban a recibir a la presidencia argentina. ¿Qué hace una persona como Koldo reuniéndose con este tipo de personas al más alto nivel, presidente de países, ¿no? Entonces, claro, todos sospechamos que aquí todavía hay más trama, hay más negocietes que no se saben, porque Koldo, ¿quién era después de ser cesado cuando era el asesor de Ábalos en el Ministerio de Transporte? ¿Quién era Koldo para estar reuniéndose con este tipo de gente? Y claro, esto todo viene a colación de lo que dijo Aldama hace tiempo. Aldama dejó claro que Koldo no era un hombre de Ábalos. Koldo era un hombre de Pedro Sánchez. Y de hecho, cuando a Koldo le mandan al Ministerio de Transporte de José Luis Ábalos, Koldo le dijo a Aldama que él creía que iban a mandarle a presidencia del gobierno con Pedro Sánchez. O sea, claro, entonces nos hace sospechar cuál es la función y para qué ha estado haciendo Koldo esas visitas, esos viajes a Latinoamérica después de todo esto. Y claro, si esto lo hilamos con la investigación, porque se está buscando dónde esconden el dinero de la trama, pues mucha atención a esto. Desde luego, el otro día no sé si pudiste ver la famosa entrevista en Telecinco a la exmujer de Ábalos, y realmente decía exactamente lo mismo que has comentado. De hecho, ella hablaba, no, si Koldo era alguien que le puso Santos Cerdán o el PSOE para vigilar a Ábalos. Lo que yo no sé si eso rebaja un poco el papel de Ábalos dentro de todo este conglomerado o este grupo de fenómenos, pero por lo menos da que pensar. Y también hablaban de algo que llegaron a negar, que es que Delcy hubiera incluso llegado a Madrid, aterrizado en Madrid, y aclaraba que es que hubo una llamada incluso con el presidente del gobierno. Es decir, una vez más, el nombre del uno sale a colación. ¿Crees que puede haber dentro de la documentación, dentro de todo ese material que ha incautado la UCO, más referencias al presidente del gobierno? ¿Se temen eso o por lo menos esperan encontrar algo parecido? Bueno, hay que decir, Rubén, que ahora a partir de este mes de septiembre, octubre, se esperan 4 informes próximos de la UCO, uno sobre Ángel Víctor Torres y otro sobre Francina Armengol, que irán a la Audiencia Nacional, y luego 2 informes patrimoniales, uno sobre Santos Cerdán y otro sobre Ábalos. La investigación está siendo muy compleja, muy difícil. Esta gente ha tenido mucho tiempo para esconder el dinero en el extranjero, y va a ser muy complicado llegar hasta el fondo de esta cuestión, por ese motivo, ¿no? Porque nos encontramos con países del extranjero y con que han tenido mucho tiempo para prepararse y para esconderlo. La verdad es que todo apunta a Pedro Sánchez, ¿no? Como decías, al final estamos siempre hablando de los 4 del Peyot. Los 4 del Peyot, pues 3 están salpicados hasta las cejas, que son Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, y solo falta el cuarto, que es Pedro Sánchez. Nadie se puede imaginar que Pedro Sánchez no supiera absolutamente nada de nada, y de hecho, pues al final ha mantenido a Santos Cerdán casi hasta que salía el informe de la UCO, ¿no? O sea, directamente. Con lo cual, yo creo que Pedro Sánchez tiene muchas flechas apuntándole, pero obviamente es difícil llegar a señalarle directamente, a menos que Aldama en este punto pues guarde alguna bomba de las que tanto ha hablado en estos meses y que todavía no la haya sacado, pero desde luego es muy complejo llegar hasta Pedro Sánchez porque por medio hay muchos cortafuegos. Una última, Miguel Ángel. ¿Y Zapatero? Porque Aldama también ha señalado a Zapatero. ¿Le espera un futuro tan negro como parece estos días?
Bueno, hace 10 días, Rubén, justo publicaba yo el 1 de septiembre, lo que pasa es que la vuelta de vacaciones y con tantas noticias pasó un poco desapercibido, ¿no?, la historia. Y es que la Fiscalía Anticorrupción está ya siguiendo la pista de José Luis Rodríguez Zapatero. La UCO está investigando a José Luis Rodríguez Zapatero por su papel clave en la financiación ilegal del Partido Socialista de Pedro Sánchez a través del régimen de Nicolás Maduro. Con lo cual ahí sí te diría que Zapatero empieza a calentar en la banda. O sea, ya lo podemos decir de Zapatero. De Pedro Sánchez todavía no, por desgracia. No sé si en unos meses esto puede cambiar, pero de Zapatero sí. De Zapatero sí tengo la constancia de que se está tirando del hilo. Y mucho ojo porque nos podríamos llevar alguna sorpresa con Zapatero. A mí, desde luego, pues alguna fuente indirecta me decían que Zapatero estaba preocupado porque podría salir lo suyo, ¿no? Decía, va a salir lo mío. No sabemos qué es lo suyo porque hay tantas cosas que ha hecho Zapatero, pero lo que sí te puedo decir es que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO sí están investigando a Zapatero. Nos espera una temporada interesante, desde luego. Estaremos atentos y seguro que tenemos que volver a recurrir a ti alguna vez, porque además lo explicas muy bien y porque yo creo que además los periodistas de tribunales de investigación vais a ser unos de los grandes protagonistas de esta nueva temporada. Mientras tanto, Miguel Ángel, medidas cautelares en YouTube. Si alguien no está todavía suscrito a ese canal, que se suscriba, que active la campanita, que es lo que he hecho yo también, para que le salga la notificación cuando publique el vídeo. Y ahí, pues, información de tribunales todos los días. Miguel Ángel Pérez, muchas gracias. Un placer estar siempre contigo, Rubén. Nos vemos muy prontito. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Ya has visto lo que hay. Frente a todo esto, está el chantaje emocional a los españoles. Está el hacerse la víctima. Está esa actitud tan propia de marido que engaña, de amigo que te intenta ocultar la verdad. Es una actitud infantil, de egocéntrico, de narcisista. Es una actitud de persona que intenta al ataque, pasando al ataque, a la ofensiva, camuflar la verdad, camuflar lo que hay. Y básicamente no cuesta saber lo que piensa el presidente del gobierno todas las mañanas cuando uno escucha a Javier Ruiz, porque básicamente lo que hace el papagayo Ruiz es recitar todo lo que considera el gobierno que es lo que tiene que encabezar el mensaje propagandístico ese día. Pero resulta, y lo habrás visto, que el presidente del gobierno concedió la semana pasada una entrevista a Pepa Bueno y le preguntó por uno de los grandes argumentos que se están manejando últimamente, que es el de la crispación, el de que los jóvenes en los conciertos insulten a Pedro Sánchez y se refieran a su madre. El que parece que hay una manía especial al presidente del gobierno. Mucho ojo, no vamos a justificar ningún tipo de violencia, pero tampoco vamos a pensar, no vamos a adoptar esa especie de discurso que él ha comentado a veces, en el que parece que hay una especie de recurrencia, una constante a la hora de atacar lo que él llama las casas del pueblo, que son las sedes del PSOE, cosa que son episodios lamentables, pero que no son tan habituales como él dice, porque miente. Porque están trazando un discurso victimista, porque están reventando el victimómetro en este inicio de curso y a saber dónde nos va a llevar esto. Espero no tenerme que acordar de estas palabras de cara a otra posible maniobra propagandística. Ahí lo dejo. Pero claro, el presidente del gobierno ante lo que hay, ante estos casos de corrupción que también describía Miguel Ángel Pérez, lo que está haciendo es hacerse la víctima. Y Pepa Bueno, en su estreno en la 1, por cierto, va a cobrar 260.000 euros al año, Pepa, más que presidente del gobierno, tocaba el tema de lo sentimental, de lo sensible, de los ataques que recibe el presidente del gobierno, Pepa. Ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria, otros presidentes también, pero es verdad que ahora todo se multiplica enormemente con las redes sociales, con el contagio de la política profesional y salta del mundo digital a la vida física, ¿no? Hemos escuchado todos cánticos con insultos en conciertos masivos este verano y a muchas personas expresar con mucha naturalidad el odio que le tienen a usted personalmente. ¿Cómo gestiona usted
esa situación. Pues con mucha paciencia. Paciencia, Pedro, la que pueden tener el resto de los españoles, o los jueces con los que te metiste en esa entrevista, o los opositores a los que niegas la legitimidad. Paciencia, los españoles que están observando a pie de calle, reitero, porque merece la pena reiterarlo, que sus condiciones de vida empeoran, pero tienen que escuchar tus discursos propagandistas. Paciencia, la de quienes, pese a evidencias como la que ves en esta imagen, que Estados Unidos ha excluido a España, le ha situado en el terreno de los BRICS, es decir, de los autoritarismos del eje China-Pekín, de China, Rusia, Irán, Venezuela. Por eso no le cita a Trump en las reuniones, por eso, después del ataque con drones a Polonia del otro día, el único gran país europeo al que no llamó Estados Unidos, la administración Trump, fue España. Porque nos han situado en esta órbita, en la de China, en la de Huawei, en la de los autoritarios, en la de los bananeros. Eso sí que requiere cierta paciencia por parte de los ciudadanos y cierta abnegación. Pero está estrechando el cerco Estados Unidos sobre estas actividades. Y ya está el run ya no solamente de lo de la cuestión de retirar el visado a Zapatero, sino también que hay senadores republicanos, hispanos, que pueden hacer algún tipo de petición próximamente para que se tome alguna medida extraordinaria con Zapatero, que no por ser Zapatero, que también, sino como aviso serio, rotundo, contundente a España por haberse situado en ese lado del mundo. Paciencia, Sánchez, lado de los españoles, que ven como a su país se le sitúa en esos foros. Paciencia, la que tiene que tener el ciudadano que sufre para pagar sus facturas, pero que se encuentra con cosas en la prensa como la de la siguiente imagen, en la que Koldo García, el portero de Puticlub, el exportero de Puticlub, esa persona que ya has escuchado a Miguel Ángel Pérez, que le puso el propio Pedro Sánchez del propio PSOE a Ábalos para vigilarle en el ministerio que reparte adjudicaciones millonarias. Ahí está un mensaje de Koldo García a Delcy Rodríguez, en el que 3 meses después de que Ábalos fuera cesado en 2021, le pide una reunión. Paciencia, Sánchez, la de los ciudadanos a los que se les negó, o a los periodistas, como a un servidor, que se les negó que Delcy Rodríguez hubiera aterrizado en España, cuando la propia UCO había encontrado un documento con un programa de actividades que se iban a desarrollar en su visita a Madrid. Paciencia, la del pueblo venezolano, la de la diáspora venezolana, que ve como aquí gente como Juan Carlos Monedero, como Pablo Iglesias, como Íñigo Errejón, como algún que otro miembro del PSOE siniestro, ha hecho guiños a Venezuela. El propio Ábalos firmó una carta de su puño y letra en el año 2019, 10 de diciembre, en la que, refiriéndose a él mismo como el secretario de organización del PSOE, quería restablecer relaciones con el gobierno de Venezuela antes de que sucediera todo esto que ya sabemos, la visita de Delcy Rodríguez y cosas que estoy seguro que vamos a saber muy pronto. Paciencia la de los venezolanos que aquí en España han tenido que aguantar. Eso no digo los corruptos venezolanos que están aquí, con dinero sucio, disfrutando en Madrid. Digo la de la diáspora venezolana, exiliados, perseguidos. Entre ellos, un chico joven, muy joven, que habla muy bien, que es Andrés Villavicencio. Les entrevistamos aquí hace unos meses, que tuvo que salir a la carrera porque le estaban siguiendo, le estaban persiguiendo, le iban a apresar seguramente a trasladar al helicoide, centro de tortura, centro que sirve para encarcelar y torturar a presos políticos venezolanos, donde Juan Carlos Monedero hace unos meses fue a dar una charla en defensa de los derechos humanos. Hay que ser un ser, ¿eh? Vamos a llamar a Andrés Villavicencio porque se sabe toda la última hora de Venezuela, de lo que puede pasarle a Zapatero
y creo que también tú mereces saberla. Tenemos con nosotros a un amigo de la casa que, si recordáis, le hicimos una entrevista hace unos meses, que se llama Andrés Villavicencio, que es exiliado venezolano y además opositor, o por lo menos activista, también contra el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro. Y creo que había que llamarle porque sabe absolutamente todo de la actualidad venezolana y además porque lo explica muy bien. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estimado Rubén, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, pendiente de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Hay algo de verdad que me han preguntado muchas personas en el grupo de Telegram que tengo del programa, y es ¿qué va a pasar con Zapatero? ¿Qué pasa con Zapatero y Venezuela? Y yo sé que hay elementos que ya hemos comentado, pero estaría bien resumir qué es lo que puede descubrir Estados Unidos si empieza a indagar en la relación entre Zapatero y el régimen venezolano. Bueno, de verdad que la vinculación que tiene el señor Zapatero con la dictadura venezolana no es algo nuevo. Tanto es así su vínculo que incluso el subsecretario de Estado ya asomó la posibilidad de que le deberían retirar su visa por la vinculación que tiene con la dictadura venezolana. Y esto se hizo público y notorio para nosotros los venezolanos en mayo del 2018. ¿Por qué? Porque ese año, en ese momento, se realizó un llamado diálogo en República Dominicana, donde una delegación de la oposición y una delegación del chavismo fueron a discutir condiciones electorales mínimas para una elección presidencial que había en el año 2018. ¿Qué ocurrió? Que había unos representantes supuestamente imparciales que velarían por el sano desarrollo de ese diálogo, y entre esos estaba el señor Zapatero. Y la delegación de la oposición dijo que Zapatero en ningún momento se comportó como un ente imparcial, sino que fue un lobista de la dictadura en defensa de los intereses de Nicolás Maduro. Y a partir de allí, esto ha venido, Rubén, en decadencia, porque cada vez es más notorio, es más comunicacional, es más abierto, es más sin complejos, es más sinvergüenza la defensa que hace Zapatero de la dictadura venezolana. Es muy curioso porque uno de los opositores venezolanos en Madrid, que en aquel momento era el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, Julio Borges, que le habían arrebatado la posición, me comentaba que tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge trataban hasta mal a Zapatero durante la negociación en República Dominicana, y que Zapatero, que fue de mediador, terminó por hacer un papel a favor del régimen. Así es, totalmente. Desde entonces parece que se ha intensificado esa defensa, y de hecho en las anteriores elecciones él volvió a estar en Caracas. Y todavía no nos han explicado muy bien cuál es esa posición, porque no hay exactamente un motivo oficial por el cual Zapatero estuvo otra vez con Maduro el pasado verano, hace 2 veranos, mejor dicho. Así es, y no solamente eso, sino que cada vez es más evidente que es innegable el fraude electoral que el chavismo hizo ante la comprobada victoria de Edmundo González. Edmundo obtuvo casi el 70% de los votos en el 28 de julio del año pasado, y fíjate que han pasado más de 400 días desde aquella noche y el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar el resultado desglosado. ¿Tú te imaginas, Rubén, que se realizaran unas elecciones generales en España y 400 días después tú no pudieras verificar cómo quedó la elección en Valladolid, cómo quedó la elección en Segovia, cómo quedó la elección en Cataluña, y que encima exista un presidente que sea juramentado y que ha jurado el cargo? Es algo que ninguna democracia aceptaría, y eso estamos viviendo los venezolanos, un régimen criminal que no tiene ningún respeto por el Estado de Derecho, que no tiene ningún respeto por la Constitución, por el resultado electoral, por lo que ha emanado de las urnas, y que además tiene cómplices internacionales que lamentablemente le hacen lobby en distintas instancias a favor de un proceso de blanqueamiento. Afortunadamente, son muchas más las voces, somos muchas más las voces quienes defendemos la verdad y quienes defendemos la razón en el caso Venezuela. Hay 2 conceptos, Andrés, que sabes que desde el programa muchas veces conceptos que se manejan en la prensa intento explicarlos o desmenuzarlos porque no todo el mundo los tiene que saber. Y estos días he escuchado por parte de la administración de Donald Trump 2 expresiones. Una es el cártel de los soles y otra es el tren de Aragua. Tal es así que parece que hay vínculos evidentes entre ambos. ¿Cómo podemos explicar cada cosa a los espectadores de este programa? Bueno, lo primero sería explicarte cómo nació el tren de Aragua. En Venezuela hubo una mega obra que se llamaba, era en la autopista regional del centro, que es la arteria más importante de Venezuela. Se iba a construir un tren que pasaba por el estado de Aragua y literalmente se llamaba el tren de Aragua.
¿Qué pasa? Que hubo una corrupción escandalosa, se robaron más de 6.000 millones de dólares y nunca se inauguró la obra, pero el sindicato de la construcción quedó allí practicando actividades ilícitas, específicamente o sobre todo la extorsión y el secuestro. Lo hicieron al amparo del Estado, jamás los persiguieron, jamás se utilizó la fuerza de la ley contra ellos y fueron creciendo hasta convertirse en una megabanda criminal con tentáculos en todo el continente y que además controlan las cárceles venezolanas, porque en Venezuela, en las cárceles no gobierna el Estado venezolano, gobiernan una especie de unas figuras de caudillos criminales que se conocen como los pranes del Tren de Aragua. Y eso, por supuesto, que ha tenido unas acusaciones muy graves, sobre todo en Chile, que hay un militar retirado, un militar exiliado, que estaba haciendo un llamado a que los militares se pusieran del lado de la Constitución y el Tren de Aragua lo asesinó en Chile. Es decir, no solamente operan en Venezuela, sino que tienen la capacidad de silenciar gente que ya ha estado, que ya ha salido de las fronteras venezolanas, y eso es lo más grave. Por eso es que el caso venezolano es un tema para toda la región. Y algo que decía Miguel Uribe, a quien lamentablemente la extrema izquierda también asesinó, es que mientras no exista libertad en Venezuela, no va a haber paz en Colombia ni va a haber paz en el resto del continente, porque se ha convertido lamentablemente Venezuela en un teatro de operaciones, no solamente de bandas criminales, sino también de intereses antioccidentales. Es público y notorio la vinculación de la dictadura venezolana con organizaciones islamistas que se dedican al terrorismo, por ejemplo. Bueno, o si no recuerdo mal, el programa de drones de Venezuela estuvo apadrinado por el régimen iraní. Así es, Eh, así y, es. Incluso hay, desfilaron drones iraníes en desfiles venezolanos. y hay otra cuestión muy interesante y es Nicolás Maduro, Vladimir Padrino eh, y se me ha ido el nombre del número 2 del régimen. Tú me podrás ayudar. El señor Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, perdón. Eh, eh, Estados Unidos ha incrementado la recompensa, ofrece una recompensa multimillonaria por toda información que pueda llevar a su localización o porque entreguen su cabeza. ¿Crees realmente que Estados Unidos ha visto que ya es el momento de hacer caer el régimen de Maduro? Porque parece que está jugando el juego de la diplomacia con los aliados de la OTAN, por lo menos para que no se opongan a cualquier intervención, o por lo menos eso es lo que se ha transmitido durante las últimas fechas. ¿Tú tienes esa esperanza de que ha llegado ya el momento? Mira, Rubén, lo primero, antes de hablar de este tema, es decir que cualquier cosa que ocurra en Venezuela va a ser única y exclusivamente culpa de la dictadura chavista que decidió robarse unas elecciones que Edmundo González ganó con el 70% de los votos. Cualquier cosa que ocurra en Venezuela será única y exclusivamente culpa del chavismo. Ahora, eh, yo no te voy a decir que tengo las pruebas de que la intervención sería inminente o que va a ocurrir alguna especie de operación militar en las próximas horas. Yo no puedo afirmar eso. Lo que sí te puedo decir es que hay señales que nunca antes habíamos visto. Hay un despliegue en el Caribe precisamente para atacar las vías del narcotráfico que lamentablemente proceden de Venezuela. Además de eso, existe un recrudecimiento de las sanciones contra el régimen, más allá de que se está permitiendo en este momento que opere Chevron, pero el flujo de caja que genera Chevron es casi exclusivamente para pagar deuda, porque sabes que el chavismo le gusta mucho enarbolar un discurso antiimperialista, pero Venezuela está completamente hipotecada al imperio chino desde hace más de una década por culpa de ellos, ¿no? Además de eso, vemos cómo senadores y congresistas demócratas que antes se oponían al uso de la fuerza, como por ejemplo el senador Bernie Moreno, hoy están abiertamente hablando de la necesidad que hay de actuar en Venezuela. Además de eso, nosotros tenemos la suerte de que el actual secretario de Estado es el mejor secretario de Estado para este tema posible, que es Marco Rubio, que es un hijo de balseros cubanos anticomunistas que entiende perfectamente la necesidad que tiene la región de acabar con la dictadura de Cuba y de acabar con la dictadura de Venezuela. Así que es un aliado fundamental. Además de eso, los congresistas que están en la Florida, como María Elvira Salazar, que ha sido una voz constante de condena al chavismo,
entre otros, como por ejemplo también Mario Díaz Balart. Aquí en España es imposible dejar de mencionar a una persona como Cayetana Álvarez de Toledo, que siempre ha estado del lado de la democracia, y no solamente en los últimos meses. Cayetana es una persona que de forma consecuente ha sido un altavoz en España y en Europa del reclamo de democracia y de libertad que tenemos los venezolanos y de la condena firme de lo que es y de lo que representa realmente el régimen chavista. Muy a pesar de gente como el señor Juan Carlos Monedero, por ejemplo, que fue capaz de ir a dar un taller de derechos humanos y hablar de estos temas ecosostenibles en un centro de torturas. En un centro de tortura como es el Helicoide. El Una Helicoide, última pregunta, Andrés. Es que yo creo realmente que hay una parte de los españoles que no es consciente ya no solamente del peligro de que determinadas bandas asociadas al narcotráfico, al crimen organizado, como puede ser el Tren de Aragua, que puedan llegar aquí, o que el dinero, como se ha demostrado, entre otras cosas, en los registros, algún banco, no quiero nombrar, de que ese dinero sucio llegue aquí y las consecuencias que pueda tener. Pero hay un episodio, un hecho, que es el de Hugo el Pollo Carvajal. Y yo no sé cómo lo ves, pero esta persona reconoció 4 cargos, entre ellos el de narcoterrorismo. Es decir, los estadounidenses comentaron, estaban seguros de que había ciudades de Estados Unidos que habían sido premeditadamente inundadas de drogas por parte del Cártel de los Soles. Hugo Carvajal era el jefe de los servicios de inteligencia del chavismo. Él sabe lo que había en el Cártel de los Soles. Y hubo un episodio un poco extraño. De repente aparece en el año 2019 en España. En 2021 desaparece. Y solamente en 2023, cuando le empieza a reclamar Estados Unidos, de repente vuelve a aparecer para ser extraditado. Esto siempre ha sonado un poco raro, ¿no? Sí, pero ese es el tipo de cosas que sabremos en las próximas semanas y en los próximos meses cuando él comience a hablar. Y esto es muy delicado para la dictadura porque poca gente maneja tanta información como el Pollo Carvajal. Y no solamente el Pollo Carvajal es uno de los altos rangos del chavismo que hoy está en Estados Unidos declarándose culpables de narcotráfico. También lo hizo el general Cliver Alcalá Cordones. No sé si lo conoces. Él también lo hizo y también está presentando evidencias y también está negociando una reducción de condena a cambio de aportar evidencias para otras detenciones. Otra cosa, y es que algo que he visto y que celebro como venezolano, es que también se está impulsando la congelación de cuentas a los gerifaltes del régimen que tenían el descaro de tener cuentas en Estados Unidos. O sea, en bancos americanos, una gente que tiene 25 años enarbolando el discurso del socialismo, del antiimperialismo, roban en dólares, porque eso es otra cosa, Rubén. Venezuela es un país que sufre una hiperinflación y en Venezuela se dolarizó hasta la corrupción. No creas tú que los corruptos del chavismo roban en bolívares, roban en dólares, sacan los dólares y los depositan a nombre de testaferros, a nombre de familiares cercanos o de amigos en Estados Unidos. Pues desde el año pasado hasta hoy se ha iniciado una campaña bastante feroz de congelación de cuentas a los gerifaltes del régimen. Y esto me parece que es fundamental, porque es inmoral, es inaceptable que esta gente tenga propiedades en Estados Unidos o que puedan ir de vacaciones a Disney como si nada estuviera pasando. Es momento de que se les trate como lo que son, como criminales. Mira, Andrés, hay una cosa que sucedía con los que empezábamos a denunciar hace unos años aquí lo que sucedía en Venezuela. Cuando esta gente estaba en el gobierno, gente de Podemos, que alcanzó ministerios habiendo colaborado previamente de alguna forma con la dictadura, habiendo tenido programas de televisión, como en el caso de Pablo Iglesias, para la televisión propagandística iraní. Es decir, todo forma parte del mismo eje del bloque que estos días pugna por hacer ver que los autoritarismos tienen más ventajas, o son mejores, o son más legítimos, incluso que las democracias. Hay un gran bloque propagandístico y de intoxicación que procede de ahí. Y quienes denunciábamos todo esto, aquí en España se nos llamaba conspiradores. Lo que pasa es que, entre otras cosas, la realidad cae por su propio peso. Pero la gente, las personas que habéis sufrido eso, que estáis aquí en la diáspora, como en tu caso, que quiero recordar que tuviste que salir a la carrera, escondido de tu país después de las elecciones, porque te estaban siguiendo. Y de verdad celebro que entre los opositores que han sido perseguidos,
dentro del mundo latinoamericano se te cita a ti ya, es decir, porque saben tu caso y saben de tu importancia, y por eso realmente creo que es muy valioso tu testimonio en este programa. Pero creo que los hechos están ya a la luz de todo y que la fruta está madura y que puede caer mucho antes de lo que pensamos, y ojalá sea así. En cualquier caso, Andrés, de verdad, gracias por tu testimonio, gracias por tu valor, que creo que está a la vista de todos, y solo espero que la próxima vez que hablemos, que espero que sea muy pronto, sea para celebrar la caída del régimen. Pues yo deseo lo mismo, Rubén. Creo que es la cosa que más deseo en mi vida en este momento. Pero yo también quisiera agradecerte a ti porque sé que tú también le has dado voz al tema de Venezuela y sobre todo has dado la batalla cultural de que se conozca la verdad en torno a Venezuela. Porque esta gente durante muchos años alrededor del mundo tenía gente pagada, tenía lobistas que se dedicaban a tratar de blanquearles el rostro o a tratar de construir un relato falso en torno a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y mientras eso ocurría, gente como tú defendían la verdad. Y es cierto que gracias a que el tiempo ha demostrado quién decía la verdad y ha puesto a cada quien en su lugar, hoy la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los europeos están conscientes de que lo que pasa en Venezuela es una desgracia, que el chavismo es una organización criminal y que los venezolanos que queremos ser libres estamos en una lucha no solamente política, sino que ya es un tema de supervivencia, es un tema de valores, es un tema moral, es un tema de dignidad, y yo tengo la convicción de que lo vamos a lograr, Rubén. Así que un abrazo y muchas gracias por el espacio. Andrés, ofrecerse a dar una charla a favor de los derechos humanos en un centro de tortura es de ser una mala persona Así y es. un sinvergüenza. Que a nadie se le olvide. Un abrazo, Andrés, de verdad. Gracias y que te vaya bien. Esto es lo que hay. Y esto es lo que afecta a España también. Y esto generalmente se intenta minimizar por parte de la propaganda, que aviva unos debates y reduce otros a la mínima expresión, los que le incomodan generalmente. Y la propaganda es muy potente y tiene mucho dinero porque los impuestos, por desgracia, no se destinan algunas veces a lo que se tienen que destinar. Y sirven para engordar redes clientelares, propagandistas, algunos son gentuza, y también para engordar RTVE, sus productoras y medios afines. Y luchar contra esto cuesta. Ahora, Pedro Sánchez, lo digo porque merece la pena llamar a las cosas por su nombre. Ahora que la socialdemocracia ha ido retrocediendo en Europa porque se ha visto que sus políticas son absolutamente inefectivas y que conducen a la degeneración y la degradación de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque no solucionan los problemas y porque al final realmente sus recetas son ideológicas y por lo tanto inservibles, ahora este ser que nos gobierna, el presidente del gobierno, Sánchez, quiere ejercer de líder mundial de la oposición, de líder contra Trump y de líder mundial contra Israel, dentro del mundo occidental, se refiere. Entonces, reitero, está situando a España... Aquí, por supuesto, no voy a ser yo quien no condene toda muerte civil dentro de Gaza. Sea culpa de Hamás, sea culpa de Israel. Hay que condenar todas las muertes civiles, desde mi punto de vista. Los inocentes, cuando mueren, en realidad mueren precisamente como eso, como inocentes. Y da igual que los mate. Sirva eso en primer lugar. Ahora bien, lo que está haciendo Pedro Sánchez con Israel no surge de conciencia, como nada de lo que hace, surge como todo, precisamente lo que ejecuta de su deseo de mantenerse en el poder, y ese es el análisis correcto. Y si eso implica comprometer la seguridad o la economía del país, de sus ciudadanos, que salga el sol por Antequera. La declaración del otro día, del pasado lunes, con la que inició la semana, tendrá consecuencias para España, y a lo mejor entonces él ya no es presidente del gobierno. Pero recuérdalo, así se expresó. Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. ¿Hay algún diputado de esta izquierda tan molona, es decir, izquierda radical, que incluso ha sugerido la posibilidad de declarar una especie de guerra a Israel o de alguna opción defensiva o preventiva o ataque incluso
En eso está esta gente. Mira, Zapatero presentó aquí en esta misma calle un libro hace unos meses y tuve la enorme desgracia profesional de tener que ir a cubrir el acto. Y ahí hizo algo que hace ver realmente que Zapatero es el auténtico presidente en la sombra de este país y un cerebro que seguramente no sea privilegiado, pero que tiene una especie de capacidad para hacer el mal y para tener malas ideas que sufrimos todos en este país. Esa es la paciencia que tenemos nosotros, Pedro Sánchez. Bien, en ese acto dijo que echaba de menos un movimiento civil, social, en España, con Gaza, como el que hubo en el año 2003, antes de que él llegara a la presidencia contra la guerra de Irak. Oh casualidad, unos meses después nos encontramos con protestas pro-palestinas que se ven en el resto del mundo en competiciones como la Vuelta a España que ponen en riesgo la integridad de los ciclistas, como puedes ver en este vídeo en el que un energúmeno aparece, se tropieza y tira a un ciclista que además no era israelí, sino que era romo, español, y al día siguiente se retira de la Vuelta a España. Ayer, en Valladolid, en mi ciudad, mi querida ciudad, queridísima ciudad, los pro-palestinos también tuvieron que detener a 2 personas porque se habían lanzado a la carretera. Han intentado agredir a los ciclistas israelíes. Este movimiento social, que ha tenido en el País Vasco como coordinador a un tipo que también estaba en el entorno de ETA, este movimiento social no es casual. Es la enésima trampa que merece la pena revelar, delatar por parte del gobierno para camuflar con propaganda y con acciones completamente disparatadas su debilidad, para polarizar a la sociedad española para que le sigan votando, apoyando, para arrinconar a la oposición, para arrinconar a todo aquel contrapoder que se opone a ellos. España está hoy más intoxicada que en muchas décadas. España es hoy un territorio peligroso para exhibir determinadas opiniones que no son en absoluto radicales, que lo único que reivindican es que se cumplan las leyes, que se respete el Estado de Derecho. Palabras como esas de controlar las fronteras no implican atentar contra ningún ser humano, no implican discriminar, no implican ser racista, implica controlar las fronteras, que se cumpla la ley, la base, el alfa y el omega de todo Estado de Derecho, de toda democracia liberal. Si no se cumple la ley, estamos entrando en un territorio peligroso. Y este gobierno llama, en algunos casos, a no cumplir la ley. Habla de que quienes se empeñan por interpretar las leyes, por garantizar que se haga justicia, con fallos humanos, por supuesto, en muchos casos, como no, como todos en la vida, este gobierno despotrica contra ellos, porque quiere crear un sistema alternativo que solamente le beneficie al gobierno. En esta casa ya sabes que nos esforzamos precisamente por lo contrario, por dar el debate de las ideas, y estaremos equivocados en algunas y en otras no. Y una de las apuestas precisamente para la nueva temporada, se estrena este domingo, la va a dirigir Carlos Padilla, que es un periodista muy joven y muy talentoso, y yo creo que puede contribuir precisamente a clarificar las ideas, a huir de sectarismos, a decir al gobierno, ponga usted las cartas boca arriba, que si no se las voy a poner yo, y voy a revelar su verdadera cara, al gobierno y a la oposición. Una oposición que se ha demostrado completamente inoperante en muchos casos y que yo creo que no acaba de tomar el ritmo al país, que no acaba de ver realmente la enorme amenaza a la que se enfrenta. Bueno, no me enrollo más, vamos a llamar a Carlos Padilla. Esta casa tiene una nueva estrella este año, y digo estrella porque yo siempre estoy convencido, se lo dije casi la primera vez que le vi, de que Carlos Padilla es una estrella y tiene un nuevo espacio que se va a emitir los domingos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues encantado de escuchar las palabras porque siempre está muy bien el elogio. O sea, el elogio es una cosa maravillosa que tenemos que practicar más, pero bueno, poco a poco. O sea, vamos a empezar con mucha ilusión, con muchas ganas, y yo creo que vamos a tener un hueco. Que tenemos un hueco para un programa. Yo solamente he elogiado a 2 personas en los últimos años, que es a
Juan Carlos Ortega, que me parece un genio y además alguna vez nos ve, nos ha dicho, y te elogio a ti y a nadie más. Es decir, que yo soy duro en eso. Ya me pone mucha presión. Porque a mí compararme con Juan Carlos Ortega son palabras mayores. Es un genio de la radio. Yo estoy empezando, intentándolo hacerlo lo mejor posible, y aparte leyendo, escuchando y viendo a personas como Rubén Arranz, que tiene grandes intervenciones. Vamos a ver, ¿qué se va a encontrar el espectador de Obi-Wan, que además es exigente, es muy agradecido, pero exigente, cuando sintonice este querido canal el domingo y te vea aquí en el centro de la mesa? Bueno, yo lo que se va a encontrar es algo que a mí me gustaría ver. Esto es un poco egoísta, pero yo creo que es así. O sea, yo intento ser siempre el primer espectador de las cosas que hago, el primer espectador, el primer lector, el primer consumidor de lo que hago. Y si yo no estuviera contento ni orgulloso con lo que hago, no lo haría. O no lo haríamos, yo creo. En eso podemos coincidir, ¿no? Lo que se va a encontrar, sobre todo, va a ser una tertulia cada domingo, que no es una tertulia de actualidad. Por supuesto que va a haber elementos de actualidad. Pero para tertulia de actualidad ya está Jano García, en Libertad, está de lunes a jueves. Lo que pretende este nuevo programa, lo que pretende Contrapoder, que es la nueva tertulia de B1 Media, es hacer una tertulia, digamos, más densa. Más densa puede asustar la palabra, pero es intentar establecer un debate de profundidad sobre los temas que preocupan y que nos ocupan en el día a día, y además que no se van a ir, o sea, que van a ser persistentes en el tiempo, ¿no? Entonces, intentar evadirnos un poco de la actualidad frenética de cada jornada, de cada semana, intentar encontrar una serie de argumentos, de reflexiones que nos sostengan más en el tiempo. Y a eso es lo que vamos a dedicar una hora, hora y media, 2 horas, lo que dé de sí. Hombre, te diré, a ver, siempre eso son palabras mayores, por supuesto, y para muchos espectadores de B1 Media habrá gente que diga, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Por supuesto que no, porque como digo, son palabras mayores, pero lo que hacía la clave de Balbín era un espacio que hoy en día, tristemente, creo yo, que no existe en los medios de comunicación. Por supuesto que no existe, tristemente, creo, en la televisión actualmente, ¿no? Y ya no te digo en alguna que otra televisión más en concreto, ¿no? Donde el nivel del debate se ha rebajado hasta límites, digamos, obscenos. Entonces yo creo que tengo una máxima en Contrapoder, que es hacer grandes preguntas, preguntas sobre política, sobre realidades sociales. Es decir, no tener, al contrario de lo que algunos creen o defienden en su día a día, no levantar ningún muro, sino tener las ventanas abiertas para afrontar realidades que pueden ser complicadas, complejas, polémicas, pero que deben cuestionarse, que deben darse, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me preocupa, y creo que a ti también, ¿no? Es esta distancia que hay entre la opinión pública y la publicada, ¿no? Entre lo que nosotros decimos, hacemos, opinamos, escribimos, y lo que la gente después vive en sus calles, ¿no? Vive en su realidad cotidiana. Pero como te decía, es intentar volver a tener y volver a ofrecer un debate para la gente y los espectadores de B1 Media, que además, como tú dices bien, son exigentes. Ofrecer un debate cuya máxima es, por resumirlo un poco, y lo volveré a decir el domingo con perdón, es no tratar a la gente como si fuera estúpida y no pretender convertir a la gente en estúpida. O sea... Y Carlos, si consigues de alguna forma que además de dentro de este mundo de compartimentación y cámaras de eco, que la gente también escuche lo que no quiere oír, creo sinceramente que habrás cumplido tu objetivo, porque la gente no quiere escuchar muchas veces determinados argumentos, y eso no es sano. Es una de mis batallas que voy a intentar darla, y aparte que la doy con la libertad que me proporciona B1 Media, que es intentar huir de las camisetas. O sea, hay una futbolización de la política, donde uno se pone una camiseta, se pone unos colores y siempre opina lo mismo. No, aquí lo que queremos es, y esa es mi idea, y como digo, voy a luchar por ella, y pediré perdón si me equivoco algún día y si a veces no sale bien el zumo que cada domingo ofrecemos, porque hay diferente gente y diferentes sensibilidades, pero intentar confrontar una serie de argumentos que mucha gente puede intentar rechazar por decir, no, esto es que lo opinaba alguien del PSOE, o lo dice alguien de Podemos, o de Izquierda Unida. No, vamos a intentar escuchar todas las voces. Por supuesto que lo digo con un nivel, pero yo voy a intentar evitar, no es mi objetivo, la futbolización de la política. O sea, que alguien sea de un partido y lo sea férreamente. No, aquí va a haber cosas que mucha gente diga, oye, igual
esto que yo pensaba y que defendía fervientemente día a día, igual no está tan claro. Siempre es un choque al principio, ¿no? Porque estamos viendo que la prensa es así, a veces los medios son así, a veces le dicen a uno lo que quiere escuchar. No, a veces va a haber gente que diga cosas que a algunas personas no le guste escuchar, pero creo que es razonable y creo que es bueno para evitar esto que se ha convertido. En esta semana lo estamos viendo, ¿no? El debate sobre la polarización, sobre la deshumanización del rival y demás. No, vamos a intentar hablar con argumentos, escuchar diferentes voces, pero como digo, sobre todo voces de nivel. Y por nivel ya me entiende que personas no van a venir a determinados debates porque creo que sería rebajar el nivel. Yo creo que Sara Santolaya no lo vas a invitar, ¿no? Bueno, intentaremos que activistas políticos no. O sea, yo no tengo problema en invitar a políticos, pero políticos que se sepa que son políticos. Porque una cosa son activistas que dicen ser periodistas y por supuesto que hay varios nombres que a todo el mundo se le va a ocurrir. O sea, gente que dice, no, yo soy periodista. Bueno, soy periodista, pero siempre dicen las mismas cosas. Siempre utilizas unos argumentos que aparte suenan muy parecidos a los del gobierno. Eres periodista, pero siempre estás atacando a la oposición. O sea, tu fiscalización es a la oposición, no al poder, de verdad. Dicen con el poder es, no sé, el IBEX 35. Bueno, y el gobierno de España no pinta nada en este país. O sea, van a intentar evitar el dogmatismo, el sectarismo, los activistas, los argumentarios de partido. Toda esa cosa que da mucha pereza que ya se escucha día a día y que eso se lo dejamos a otras cadenas, a otros programas y a otra gente si quiere escucharlo. Yo, como no quiero escucharlo, intentaré no tenerlo. Carlos, te vemos el domingo a las 9 de la noche, ¿verdad? Domingo, 9 de la noche, tenemos ya además, te puedo hacer ahí un pequeño avance. Primera pregunta, te voy a decir, la gente que viene gente que a mí me gusta mucho, creo que va a ser un debate potente, pero te hago la primera pregunta porque cada domingo vas a hacer una gran pregunta y de ahí van a salir otra serie de preguntas. La primera pregunta que vamos a estrenar este domingo es, y fíjate todo lo que nos puede dar de sí, ¿qué es el sanchismo? Esta es la primera pregunta. A ver, no es tan difícil como aquella de ¿crees en Dios? Que es la que me hiciste cuando fui a verte al purgatorio, pero bueno, también es complicada, ¿eh? No, pero digo, mucha gente no cree en Dios, pero cree en Sánchez, que casi es una cosa también fascinante. Caminos paralelos. Carlos, te vemos el domingo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Rubén, un abrazo. Y vamos con la última sección, que es El pueblo es sabio. Te recuerdo que este es el canal de Telegram de este programa. Ahí es donde aviso de los programas, donde planteo, bueno, además de publicar mis artículos, para leer vuestros debates. Estáis últimamente muy parados en este sentido. Espero que después de este programa, además de aumentar el número de seguidores, si no estás suscrito al canal, te lo recomiendo. Ahí pone Iván el cartelito. También planteo una vez a la semana una o dos preguntas para intentar que dentro del programa también tengáis voz, porque realmente me interesa saber qué pensáis. No solamente leo la caja de comentarios durante la emisión del programa, sino que quiero que también en el programa se os escuche. Esta semana os he pedido mensajes de audio y, vamos, tengo que reconocer mi absoluto fracaso. Me gustaría también escuchar vuestra voz, pero bueno, me habéis mandado algunos mensajes que me parecen interesantes con respecto a estas dos preguntas. La primera, ¿pagará Zapatero las consecuencias en Estados Unidos por su relación con el régimen de Venezuela? Y la segunda, ¿darán fruto los intentos de Moncloa por torpedear la causa de Begoña Gómez, por denigrar la figura, denigrar al juez Peinado? SR comentaba, el presi de La Ceja, a la que vea peligrar su libertad, se empadrona sin ningún problema en alguna calle residencial de China y que le vayan allí a buscar. El toque de atención de los Estados Unidos es más que en lo simbólico que lo que se pueda desarrollar en lo real. Wally decía, yo creo que Zapatero no va a pagar nada de nada. Y sobre Begoña, yo creo que la reputación del juez no la van a dañar, pero muy probablemente no habrá condena alguna. En este mensaje, no he puesto el nombre, no lo he capturado. Decía, por otro lado, planteas unas preguntas difíciles de... Esta era Esperancita, se llama. Planteas unas preguntas que son muy difíciles de contestar, Rubén, porque nos tocan las tripas y las respuestas, al menos en mi caso, serían el resultado de un deseo y no de la objetividad. Juan Antonio, que también es muy activo en el chat, un saludo, Juan Antonio, decía que es escéptico sobre el coste que tendrá para Zapatero las cuestiones en Venezuela. Creo sobre todo que perderá el prestigio, la movilidad y el respeto internacional. Zapatero hace lo mismo que ha hecho siempre la CIA, que es manipular.
Y con respecto a Begoña, decía, lo tiene más crudo. Las causas contra ella y la gestión del juez Peinado están avaladas por la Audiencia Provincial de Madrid. Juan Antonio está muy bien informado en este caso, y en muchos, y en todos, diría yo. Si no sacan adelante la ley Bolaños, yo la veo vestida de naranja por una buena temporada. Y aquí Jacobo decía, yo no deseo ningún mal a nadie, pero creo que el naranja a Zapatero le sentaría muy bien. Y de verdad, la más ilustrativa era Estela, que decía, esta es mi respuesta a todas mis preguntas, Rubén, que caiga un meteorito. A lo mejor no hay que ser tan maximalista en las posiciones, pero bueno, aquí que sepáis que se muestra todas las posiciones y todo lo que pensáis. Hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, queridos amigos, el primero de la temporada. Es la tercera temporada ya de Lo que no te han contado, la tercera de Big One Media, que este año ya has visto que tiene una propuesta ambiciosa, más ambiciosa que las otras dos, mucho más, inclusive más si cabe, mejor dicho, y que tiene novedades como por ejemplo las de Big One Plus. Ojo si no estás suscrito a ese canal, porque ahí vamos a estar todos. Y que este año tiene la incorporación de David Alandete, corresponsal de ABC y de COPE en la Casa Blanca, en Estados Unidos, en Washington, y del profesor Bastos, que es una eminencia y que estoy seguro que va a merecer la pena escuchar cada semana. Aquí en Big One, sabes, en el canal principal, que tienes también programas exclusivos, contenidos todos los días, y que se estrena el domingo Carlos Padilla, uno de los periodistas jóvenes con un futuro más brillante de este país. No dirás que no pensamos en ti, no dirás que no, por lo menos nos preocupamos por hacer una España mejor a través de una audiencia mejor informada y desde luego espero que más entretenida. Hasta aquí la edición número 55 de Lo que no te han contado. La semana que viene, el viernes, te espero por aquí en el segundo programa, en el que seguro que estoy un poco más espabilado y un poco más ágil. Si ves que no lo he estado en este, te pido sinceras disculpas. En cualquier caso, estamos detrás de los corruptos, le seguimos la pista y estamos al acecho. Sabes que cada día me lees en El Independiente y que aquí te espero los viernes y que aquí en Big One Media te esperamos todos los días. No te pierdas ningún programa y si todavía no estás suscrito y te has encontrado con este vídeo, hazlo de inmediato. Gracias y buenas noches.